Bienvenidos mis amigos, mis amigas, les vamos a presentar esta tarde un tema muy especial que yo quisiera que sirviera como acta presentada ante toda sinagoga, porque por supuesto que es un mensaje en el que se va a gozar la amada del Mashiach, pero me gustaría que el judío, sobre todo el judío ortodoxo, pudiera recibir este mensaje. Miren, yo no creo en ese judaísmo, como el otro día vi por ahí un debate de un judío que participaba, que se hacía llamar filosofía judía, que decía que solamente, él tenía ya más de 30 años, me supongo yo, y decía que solo desde hacía 3 años conocía lo que era el Nuevo Testamento y conocía que hubo un tal Jesucristo. Oiga, entonces ha vivido en una burbuja toda la vida, ¿no? Lo han mantenido al margen de la realidad de la vida. Yo no creo en ese judaísmo. Yo creo en el judaísmo de Woody Allen. Yo creo en ese famoso judaísmo que decía, donde hay dos judíos hay tres opiniones. De acuerdo. El judaísmo del Girgay, del gallinero, vale, lo compro, porque por lo menos piensan. Entonces a mí me gustaría presentar este acta para esos judíos que le dan a la cabeza, ¿verdad? Que piensan, luego existen, ¿verdad? Entonces, en el tema de hoy es judíos y eventos finales, altamente recomendado, es el título de hoy. Para empezar, vamos a empezar por lo básico, por lo más rotundo, por lo más de más peso, un peso indudable, irrefutable, incontestable, que es Salmos 24, 3 al 4. Fíjense ustedes, esto la amada lo entiende perfectamente, pero todo aquel que ya tiene una predisposición malsana no lo puede entender, pero fíjense qué fácil es. Y todas las preguntas que van en torno a esto y cómo las mismas escrituras te responden. Salmos, Tehilín 24, 3 al 4. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ya está, esta es la respuesta. Entonces, hay una lucha de sionistas que se apropian del nombre de sionistas, pero que en verdad, si no tienen obras rectas, justas, íntegras, no pueden participar de subir al Monte Santo. Pero es muy claro, los que estamos de pie sobre el Monte Sión, porque el limpio de manos, buenas obras, puro de corazón, el que no ha jurado su alma, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Entonces ya está. Si no hay que batallar, si la escritura lo tiene resuelto. Entonces, el motivo de este mensaje es que oí una explicación en la cual me hizo clic hacia dónde han derivado las llamadas raíces hebreas y a dónde ha ido a parar eso que lamentablemente se ha hecho llamar mesianismo. Verán, vi el mensaje de alguien que expone lo siguiente. Expone que Yom Teruah, que está bien dicho, que es el arrebatamiento, el llamado arrebatamiento, el rapto, lo que han entendido por el rapto secreto, que no es rapto secreto, que es un arrebatamiento, ¿verdad? Porque dice el Mashiach, para ilustrarnos en esto, nos dice, si dijeren que está en lo oculto, no le creáis, ¿verdad? Entonces, esa escritura ya de por sí está en contra de un rapto secreto. Ahora, lo que sí hay es un arrebatamiento. Ese arrebatamiento se produce en Yom Teruah, tiene todas las papeletas de que se produzca en un Yom Teruah.
que por cierto, yo estaría atento, atentísimo, al discurrir de la historia en este próximo Jon Teruah, porque es enormemente profético y la batalla se ha recrudecido ya para concluir prácticamente, a mi juicio, yo como estoy viendo las cosas. Bueno, el caso y el punto es que estos mensajeros distorsionados y que distorsionan, dicen que Jon Teruah es el arrebatamiento, que eso es correcto, porque el arrebatamiento, Jon Teruah es el día de las trompetas, y recuerden ustedes, esto para los cristianos que estén un poquillo desubicados, Jon Teruah es el día de las trompetas, y dice Shaul Pablo que a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado. Es a la final trompeta, por lo tanto es un Jon Teruah. Es que es difícil entender la escatología si no entiendes las fiestas bíblicas. Bueno, eso por ahí, para el cristianito que quiera entender un poco. Entonces, esa escatología malsana dice que Jon Teruah es el arrebatamiento, cosa que es verdad, a la final trompeta, y que lo que ya no es correcto es que dicen que de Jon Teruah a Yom Kippur se produce el arrepentimiento de los judíos, que este ha sido un clásico en el mensaje de los supuestos pioneros de las raíces hebreas. Todos coincidían en el hecho de señalar que al final a los judíos se les caen las escamas de los ojos y las aletas de las espaldas por tiburones. Ahora, ¿qué es lo que la Escritura dice? Lo que la Escritura dice está reflejado en 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 17, donde dice así. 1 de Tesalonicenses 4, verso 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con Jon Teruah, con trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Elohim, da más detalles, descenderá del cielo, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces aquí tenemos el día de la trompeta. Mashiach llega. Los muertos en Mashiach son resucitados. Seguidamente, los vivos que hemos quedado somos transformados, y el encuentro con el Mashiach es un encuentro eterno. A lo mejor cambia de escenario, por supuesto, del aire pasa a una sede terrenal, pero el encuentro en sí es eterno, ya para siempre. Eso ya no hay más milenios, ni cuánto milenio, ni nada. Entonces, yo quiero que me respondan a esta, porque esta la voy a hacer con mucha idea. Si antes hemos mencionado 24.3 de Salmos, que dice, ¿quién heredará tu monte Kadosh, el limpio de manos y puro de corazón? Ya está, no busquen más razas, ni etnias, ni nada. Ahora, ¿dónde están aquí los judíos? En lo que hemos leído que primero llega el Mashiach, resucitan los muertos en Mashiach y luego los vivos, y encuentro eterno. ¿Dónde están los judíos? Bueno, pues según esta teología que les voy a ir desvelando ya, esta teología la están sosteniendo raíces hebreas, pero sobre todo indios que se creen que son el cumplimiento profético del reencuentro de las tribus de Israel. Es decir, que provienen de una tribu y han despertado a esa realidad. O bien son ellos los judíos. Pero les cuento que sostienen que los judíos no forman parte de los vivos. Esta teología, ojo, sostiene que los judíos no forman parte de los vivos cuyos cuerpos son transformados. ¿Para qué? Para tratar de empaquetarlos en los no arrebatados o no endiosados. Los vivos transformados, digamos que según esta teología, son los endiosados, que son los no judíos
llevados en Yom Teruah, los vivos. Esta teología no cuenta que entre esos vivos que van a ser transformados haya judíos. Por lo tanto, estamos indudablemente ante una escatología supremacista que coloca a los judíos como seres inferiores. Fíjense dónde han ido a parar. Seres inferiores los judíos que son desplazados o superados por los sionistas, que creen que van a ser ellos los arrebatados. Para los que creen en una teshuvá judía, en un arrepentimiento, digamos, nacional judío, en Yom Kippur, después de que ellos, los que han sido arrebatados, que según los sionistas son ellos los sionistas, después de que ellos ya hayan sido divinizados, y es teológica y humanamente incapaz. Y el sionismo, o sea, el judaísmo que ellos dicen, ha sido superado por el sionismo que encarnan ellos. Y como ellos han encarnado la evolución del judaísmo, que es el sionismo, ellos son los arrebatados, ellos son los divinizados, y aquí se quedan solamente los judíos, para luego ser sometidos por ellos, los ya divinizados. Espero que estén captando. Según ellos, el judaísmo es teológico. Fíjense, que por eso me gustaría que esto lo comprendieran los judíos. Según ellos, el judaísmo es teológica y humanamente incapaz, y el sionismo que ellos practican lo ha rebasado al judaísmo. Eso es lo que ellos están creyendo in this time, en este momento. Entonces creen que solo queda una evolución posible al judaísmo, que es el sionismo político criminal expresado en la escatología, en la siguiente escatología. Una vez divinizados ellos, los sionistas estamos hablando, por encima de los judíos se quedan, son nada para ellos. Una vez divinizados ellos en Yom Teruah, entonces vienen los sionistas a ser servidos, después del arrebatamiento, vienen a ser servidos por los judíos arrepentidos. Por los judíos arrepentidos de su judaísmo. Tienen que ser judíos arrepentidos de su judaísmo y convertidos al sionismo, o aculturados, aculturizados como nuevos sionistas. Pero en cuanto al cuerpo y al rango, como los sionistas son los que supuestamente, según ellos, van a ser divinizados y transformados, el cuerpo de los judíos arrepentidos de todas maneras va a ser inferior, porque no va a ser glorificado ni transformado. Dense cuenta de la situación. Ahora, esta teología inopinadamente antisemita parte de dos premisas falsas. Una, que entre los muertos resucitados no cuentan a los primeros judíos arrepentidos y transformados, que fueron patriarcas, profetas y apóstoles, que hubo unos cuantos. Y la segunda premisa equivocada, que entre los vivos transformados no puede haber judíos. Y si bien, y aquí está ya donde la matan, aquí está la gran contradicción. Ellos dicen que entre los vivos no hay judíos porque los judíos se arrepienten en Yom Kippur, mientras ellos han sido divinizados en Yom Teruah, los sionistas. Y si bien exhiben para el sionismo, para la causa del sionismo, exhiben, porque ellos se quieren meter ahí, esos indios se quieren meter por alguna de las 12 puertas,
Y entonces exhiben para el sionismo la causa de las 12 puertas de Apocalipsis, que pueden ustedes leerlo, está en Apocalipsis 21:21 y 21:12. Pero excluyen a Judá. Estos falsarios excluyen de las 12 puertas para exaltar el sionismo, donde ellos se quieren meter a través de una puerta, exhiben las 12 puertas. Y de que toda la causa es para restaurar un reino que ellos confunden con una nación. Pero el punto es que no tienen en cuenta la puerta de Judá, por falsarios y por antisemitas. Y entonces en Apocalipsis 7:9 dice así. ¿Y cuál Judá te refieres? A la puerta de la tribu de Judá, que está en Apocalipsis, que hay 12 puertas por las cuales entran, ¿no? ¿Pero el Judá de ahora? ¿El judaísmo de No, ahora? el judaísmo, el Judá que va a vencer sobre la bestia, que esos son los que entran por cada una de las 12 puertas. Entonces ellos no registran que hay un Judá que va a quedar vivo, que va a entrar por esa puerta de Judá, porque está conmutado ahí en el pasaje de Apocalipsis. Y los discípulos y todo eso. Y los discípulos, y eso en cuanto y tampoco tienen en cuenta, como hemos dicho, los muertos en Masías, que fueron los discípulos, que por eso mismo tienen las 12 puertas, los nombres de las 12 tribus, y la promesa es que los discípulos se sentarán en 12 tronos. Es una representación. Entonces ellos excluyen a Judá como si Judá no pudiera quedar entre los vivos que vencen a la bestia. Mientras que ellos ya se ven divinizados, arrebatados, y han estado entrando por las puertas de Israel porque son indios, pero en el fondo de su ADN son seres divinos porque tienen ascendencia de una de las casas de Israel. ¿Entiendes? Según ellos. Entonces, se sienten divinizados por la causa sionista que ellos defienden en base, ahora lo vamos a ver, en base a linaje. Pero el linaje no se puede demostrar porque el linaje tiene una manera muy fácil de demostrarse, que es la genealogía. Ahora lo vamos a ver. Ellos no pueden demostrar eso. Por lo tanto, van a parar a lo que vamos a estar viendo. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. Aquí es donde ellos quieren meter a los judíos, en esta multitud, que no ha sido divinizada, ni transformada, ni resucitada. Aquí es donde quieren encajarlo, y aquí es donde ya se resquebrajan por completo, porque dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestidura blanca y con palmas en las manos. Entonces aquí no solamente hay judíos, hay de todas las naciones, por la sencilla razón de que, como decía Saúl Pablo, ya no hay judío ni gentil, ya no hay griego ni judío. Esa es la fase actual de la historia. Entonces, por eso son falsarios. Intentan encajar aquí, falsariamente, a Judá, cuando aquí habla de todas las naciones bajo el cielo. Dice: de todas tribus, pueblos, lenguas, delante del trono y delante del Cordero, vestido con vestiduras blancas, que son acciones justas, y con palmas en las manos. Justicia, unción, saludo al bendito sea, los saludan. Entonces, esta es la última doctrina del reemplazo. Ellos que se la han pasado arguyendo, los sionistas, de que si el cristianismo quería tomar la doctrina del reemplazo para quitar a Israel y ponerse el cristianismo. Bueno, ellos han ido a parar a lo mismo, fíjense.
esta es la última doctrina del reemplazo. ¿Cuál es? Es que el sionismo sustituye al judaísmo y lo desacredita genéticamente, para establecer ellos el mito del israelismo de las tribus precolombinas. No se lo pierdan. Quiere sustituir estos indios comandados por aquellos que comandan sus encomiendas, valga la redundancia, que los indios son lotes de esclavos que se le dan a Michael Root y a Gene Stanley, por ejemplo. Ahora lo vamos a estar viendo. Y estos, a su vez, Gene Stanley y Michael Root, siguen a ateos, a gobernantes ateos, totalmente, más satánicos incluso que ateos. Entonces, este era el plan que tenían. Fíjense lo que les estoy diciendo. Esto es para que los judíos abran los ojos. Quieren sustituir al judaísmo, lo desacreditan genéticamente para establecer ellos otra genética totalmente más irreal todavía, que es el mito del israelismo de las tribus precolombinas. Ahí llevas cuento de camino. Ahora, fíjense ustedes en esto, porque si se agarran a esta demostración van a ahorrarse muchos vericuetos, y es la siguiente. Linaje que no se demuestra no es linaje, sino clan. Y el clan son hordas primitivas sin contacto real con el creador, a menos que se arrepientan. Creo que he sido explícito. Es decir, si nosotros nos consideramos linaje o nos llegáramos a considerar linaje, tendría que ser solamente mediante la fe en Yahshua HaMashiach. Si no es un linaje que no se puede demostrar, pasa a ser clan, y el clan nos coloca como hordas primitivas, bestia. Solo hay una manera de dejar de ser bestia, de dejar de ser clan, de dejar de ser horda, que es ser linaje santo, de la simiente santa. Esto es en Yahshua HaMashiach, no hay otra. Entonces, quítate tú, askenazi, pelirrojo, aunque visto tu ropa, uso tus peyot, oro lo mismo que tú con tus repeticiones vanas, con tu encendido de velas absurdo, tomo de tus libros y tomo además de lo que más me llama la atención como indio, que es tu habilidad con el dinero. Entonces, quítate tú, askenazi, para ponerme yo, indio esclavo, llevado en lote. Soy un indio esclavo llevado en lote por sionistas de cuño anglosajón como Michael Root o Gene Stanley. Y estos, Michael Root o Gene Stanley, a su vez son liderados o abanderados por el peor ateísmo / satanismo de la historia. Entonces, señoras y señores, no son raíces hebreas, son tentáculos sionistas y el supremacismo en clave de ascendencia mitificada de toda la vida. Esto, según data la historia, también se dio en la Alemania nazi. Entonces, es al judaísmo, y a ellos apelamos en este recurso y en este acta profética, es al judaísmo al que le va a tocar extirpar su cáncer. Estos de las raíces hebreas son el cáncer del judaísmo, cáncer doctrinal, teológico y cultural. Shalom, shalom, besos y abrazos.